Hola, soy Lucia, y hoy voy a compartir con ustedes la experiencia más aterradora de mi vida. Durante 2 meses, viví en una casa donde lo sobrenatural se mezclaba con la realidad, y cada día se convertía en una pesadilla. La casa, ubicada en una pequeña ciudad, tenía una historia oscura que solo descubriría mucho tiempo después de mudarme allí. Cuando me mudé, estaba emocionada. La casa era antigua, con una fachada imponente y un jardín que, aunque un poco descuidado, tenía su encanto. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo extraño. Desde la primera noche, escuché ruidos extraños. Susurros que parecían venir de las paredes y pasos que resonaban por la casa vacía. Intenté ignorar, pensando que era solo mi imaginación, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba en paz. Con el paso de los días, los sonidos se volvieron más intensos. A veces, escuchaba muebles siendo arrastrados en el piso de arriba, incluso cuando no había nadie en casa. Una noche, mientras veía la televisión, un cuadro cayó de la pared, y al mirar al suelo, encontré un mensaje escrito en un idioma desconocido. Mi corazón se disparó y la idea de que algo maligno podría estar manifestándose allí comenzó a consumir mi mente. Decidí hablar con la vecina, Dona Rita, una anciana que conocía todos los secretos de la ciudad. Ella me contó que la casa tenía una historia sombría, involucrando la desaparición de una joven llamada Clara. Con cada palabra, el miedo crecía dentro de mí, y me di cuenta de que estaba en un lugar donde el pasado aún resonaba en cada rincón. Decidida a descubrir más, decidí explorar el ático de la casa. Con una linterna en mano, subí las escaleras chirriantes, y al abrir la puerta, un frío intenso me envolvió. Había cajas cubiertas de polvo, y entre ellas, encontré un diario antiguo que pertenecía a Clara. Las páginas estaban llenas de desesperación, y las palabras parecían llamarme, como si estuviera destinada a desentrañar ese misterio. En los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban y los objetos desaparecían solo para reaparecer en lugares extraños. Una noche, me desperté con un grito agudo proveniente del piso de arriba. Con el corazón acelerado, subí las escaleras y encontré una habitación llena de sombras, donde una muñeca antigua me observaba con una mirada vacía. Lo que debería ser un objeto inanimado parecía estar lleno de una energía aterradora. Sabía que tenía que hacer algo, y al examinar el diario de Clara, me di cuenta de que ella también había intentado comunicarse con lo que la atormentaba. En un intento desesperado por ayudar, realicé un ritual que encontré en las páginas amarillentas. Mientras recitaba las palabras, una presencia tomó control del ambiente, y la atmósfera se volvió eléctrica, como si la casa estuviera viva y reaccionando a cada uno de mis movimientos. Al final, dejé la casa con una mezcla de alivio y tristeza. Clara había encontrado paz, pero sabía que esas experiencias me acompañarían para siempre. La historia de una joven perdida en medio de lo sobrenatural me recordó que algunas realidades son más oscuras de lo que podemos imaginar, y que el pasado puede resonar en el presente de maneras que nunca esperamos. Con el paso de los días, los ruidos se volvieron más intensos. A veces, escuchaba el sonido de muebles siendo arrastrados en el piso de arriba, incluso cuando no había nadie en casa. La sensación de que algo o alguien se movía en las sombras me dejaba inquieta. Cierta noche, mientras veía televisión, un cuadro cayó de la pared. El estruendo resonó en la sala, y al ir a ver qué había sucedido, encontré el cuadro roto en el suelo. Lo que más me asustó fue que, debajo del cuadro, había un pequeño mensaje escrito en un idioma que no pude identificar, como si alguien hubiera intentado avisarme de algo. Asustada, decidí que necesitaba respuestas. Entonces, fui a casa de la vecina, una anciana llamada Dona Rita, que siempre parecía saber todo sobre el vecindario. Tan pronto como llegué, ella me recibió con una mirada preocupada. Al contarle sobre los ruidos y lo que había sucedido con el cuadro, su expresión se volvió aún más seria. Dona Rita me dijo que la casa tenía una historia sombría y que muchos años atrás, una familia había vivido allí, y cosas extrañas siempre ocurrían. Me narró que la hija de la familia, una joven llamada Clara, desapareció sin dejar rastro, y la familia se marchó poco después, dejando la casa atrás. La historia estaba envuelta en misterio, y Dona Rita me advirtió que tuviera cuidado, ya que muchos creían que Clara aún vagaba por la casa, atrapada entre los mundos. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara y una ola de frío recorriera mi espalda. A pesar del miedo que sentía, la curiosidad era mayor. Necesitaba descubrir qué había pasado con Clara y por qué los eventos extraños se estaban intensificando. Dona Rita intentó disuadirme,
diciendo que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado, pero la determinación de entender esa historia me impulsaba. Decidí que, la noche siguiente, regresaría a explorar la casa, especialmente el ático, donde los ruidos eran más frecuentes. Esa noche, preparé una linterna y subí las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta del ático, fui recibida por un aire helado y un silencio perturbador. Las cajas apiladas estaban cubiertas de polvo, y la luz de la linterna bailaba sobre las paredes, creando sombras que parecían moverse. Mientras examinaba las cajas, encontré un diario, cuyas páginas amarillentas y desgastadas parecían haber pertenecido a Clara. Las palabras escritas en ese diario estaban desgastadas, pero la angustia y el desespero se reflejaban en cada línea. Clara hablaba sobre sus miedos, sobre cómo sentía una presencia extraña en la casa. Con cada palabra leída, la atmósfera a mi alrededor parecía volverse más densa, como si la propia casa estuviera absorbiendo mi curiosidad y ansiedad. Con cada frase, sentía que me acercaba a lo que había sucedido con ella. Decidí que necesitaba entender lo que estaba pasando, no solo por mí, sino por Clara. Si ella estaba atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y de los muertos, tenía que ayudarla. Esa noche, mientras intentaba dormir, la idea de que Clara aún estaba allí, atrapada en la casa, no salía de mi mente. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos y descubrir la verdad, no importaba cuán aterradora fuera. Con la determinación renovada, me preparé para lo que vendría a continuación. El misterio de Clara y los eventos sobrenaturales que me atormentaban necesitaban ser desvelados. Era hora de enfrentar lo que estaba escondido en las sombras y descubrir lo que realmente había sucedido en esa casa, que ahora se había convertido en un laberinto de secretos y miedos. Aquella misma noche, decidí explorar el ático. Con una linterna en mano, subí las escaleras chirriantes, sintiendo mi corazón acelerarse con cada paso. El aire era pesado y el olor a moho era insoportable, como si las paredes estuvieran sofocando bajo el peso del pasado. Tan pronto como abrí la puerta del ático, una sensación gélida recorrió mi columna vertebral, y la oscuridad parecía tragar la luz de la linterna. Había cajas apiladas por todas partes, cubiertas de polvo, y una extraña sensación de que no estaba sola me envolvía. Mientras examinaba las cajas, la inquietud aumentaba. Algunas estaban cerradas con cinta adhesiva, mientras que otras estaban abiertas, revelando objetos antiguos y polvorientos. Sin embargo, fue en una caja donde encontré algo que cambiaría todo, un diario antiguo. Las páginas estaban amarillentas y la caligrafía era desordenada, lo que me hizo sentir un escalofrío. Era como si esas páginas guardaran secretos que necesitaban ser revelados. El diario pertenecía a Clara. Con manos temblorosas, comencé a leer las primeras entradas. Ella hablaba sobre su vida en la casa, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo en sus palabras. A medida que pasaba las páginas, descubrí que Clara también escuchaba los susurros que resonaban en las paredes, y sentía la presencia de algo maligno en la casa. Su escritura, que comenzaba de forma ligera e inocente, pronto se volvía angustiante, reflejando un creciente estado de desesperación. Las descripciones de Clara eran vívidas. Hablaba sobre un ser que la observaba, una entidad que parecía alimentarse de su miedo. Con cada nueva entrada, la sensación de que la situación se estaba volviendo insoportable crecía. Un frío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que Clara estaba tratando de advertir a alguien sobre lo que estaba sucediendo, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Mientras leía, la sensación de soledad en el ático se intensificaba. Era como si las sombras a mi alrededor se estuvieran moviendo, presionándome a parar, a rendirme. Pero no podía. La historia de Clara necesitaba ser escuchada. Decidí que tenía que descubrir más sobre la joven y la entidad que la atormentaba. Las respuestas estaban allí, en las páginas de ese diario, y no podía simplemente ignorarlas. La última entrada del diario fue la más impactante. Clara describió una noche en que la presencia se volvió insoportable, y sintió que estaba siendo arrastrada a un lugar oscuro y desconocido. Las palabras estaban escritas con tanta urgencia que parecía que se desmoronaba en cada línea. Con el corazón en la boca, me di cuenta de que Clara había intentado encontrar una manera de liberarse de esa casa y de la entidad que la perseguía. Decidida a entender qué había sucedido con Clara, resolví que necesitaba investigar aún más la casa. Había algo maligno allí, y estaba dispuesta a confrontarlo. El diario no solo me conectaba con Clara, sino que también me daba una misión: descubrir la verdad detrás de su historia, si era posible, liberarla de esa prisión.
Al cerrar el diario, una nueva determinación se apoderó de mí. El ático, que antes parecía un lugar de terror, ahora se convertía en un centro de descubrimiento. Sabía que las respuestas estaban dentro de esa casa, y que, de alguna manera, había sido elegida para desentrañar los misterios que rodeaban a Clara y a la entidad que la atormentaba. Era hora de enfrentar lo que estaba escondido en las sombras y traer a la luz la verdad que tanto necesitaba ser revelada. En los días siguientes, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Las luces parpadeaban sin explicación, y los objetos desaparecían solo para reaparecer en lugares extraños. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva, como si algo se estuviera acumulando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Cada ruido, cada movimiento, parecía cargado de un significado oculto, y no podía ignorar la sensación de que algo estaba muy mal. Una noche, desperté con un grito agudo proveniente del piso de arriba. El sonido penetrante hizo que mi corazón se acelerara y una ola de adrenalina recorriera mi cuerpo. Con la respiración entrecortada, subí las escaleras nuevamente, cada paso resonando en el silencio de la casa. Las paredes parecían susurrar, y una extraña sensación de pavor me acompañaba mientras me acercaba al cuarto de Clara. Al abrir la puerta, lo que encontré fue aún más aterrador. En la habitación, había una muñeca antigua, con una mirada vacía que parecía seguirme con los ojos. El ambiente estaba envuelto en una penumbra inquietante, y la muñeca, con su cabello enredado y vestido desteñido, parecía haber salido directamente de las páginas del diario de Clara. El frío en mi columna se intensificó, y no pude evitar sentir que aquella muñeca guardaba secretos profundos. La muñeca era idéntica a una que Clara describía en su diario. Un impulso irresistible se apoderó de mí, y no pude resistir la tentación de llevarla conmigo. Tan pronto como la tomé, una ola de energía recorrió mi cuerpo, como si la muñeca estuviera viva de alguna manera. La atmósfera a mi alrededor cambió instantáneamente, y una sensación de conexión profunda me envolvió. Era como si la propia casa estuviera reaccionando a mi presencia y a la de la muñeca. Esa noche, tuve una pesadilla vívida en la que Clara aparecía, pidiendo ayuda. Su rostro estaba marcado por la angustia, y sus ojos imploraban socorro. El sueño era tan real que, al despertar, me sentí más conectada a ella que nunca. Sentí que había un propósito detrás de todo aquello, y que necesitaba entender lo que estaba sucediendo en esos momentos de terror. Los eventos extraños no cesaron. En los días siguientes, los susurros en las paredes se volvieron más claros, y podía sentir una presencia más fuerte en la casa. Era como si Clara estuviera tratando de comunicarse conmigo, guiándome hacia la verdad que tanto buscaba. La muñeca, ahora a mi lado, parecía ser la clave para desentrañar los misterios que rodeaban su vida y la entidad que la atormentaba. Decidí investigar más a fondo la historia de Clara y de la muñeca. Pasé horas releyendo el diario, buscando pistas que pudieran ayudarme a entender la conexión entre ambas. A cada página, más fragmentos de la vida de Clara se revelaban, y una imagen más clara de su lucha contra la oscuridad comenzaba a surgir en mi mente. Finalmente, me di cuenta de que necesitaba enfrentar lo que estaba escondido en las sombras. La muñeca, el diario y los fenómenos inexplicables eran partes de un rompecabezas que debía resolverse. Con el coraje renovado, me preparé para descubrir la verdad, si era posible, liberar a Clara de la prisión en la que había sido atrapada. La jornada apenas comenzaba, y estaba decidida a desentrañar los secretos que la casa guardaba. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la familia de Clara. La curiosidad y la necesidad de entender mejor lo que estaba sucediendo me llevaron a la biblioteca local, un lugar repleto de libros antiguos y historias olvidadas. Hablé con un historiador que conocía bien la ciudad y sus leyendas. Me contó que la familia de Clara había sido marcada por tragedias, con sucesos que parecían repetirse a lo largo de las generaciones. Muchos creían que Clara había sido poseída por un espíritu maligno, una maldición que pesaba sobre su linaje y que aún resonaba en las paredes de la casa. El historiador me advirtió sobre los peligros de interferir con lo que estaba más allá de nuestra comprensión. Sus palabras eran pesadas y llenas de cautela, y no podía ignorar el tono serio en su voz. Habló sobre las consecuencias que podrían derivarse de intentar desentrañar o confrontar fuerzas desconocidas. Pero, aún así, estaba decidida a ayudar a Clara a encontrar paz. La idea de dejar su alma atrapada y atormentada me incomodaba profundamente, y sabía que no podía simplemente quedarme parada. Esa noche, después de reflexionar sobre todo lo que había aprendido, decidí realizar un ritual que encontré en el diario de Clara.
Las instrucciones eran antiguas y un tanto enigmáticas, pero había algo dentro de mí que me decía que era el camino correcto. Encendí velas alrededor del cuarto, creando un ambiente propicio para la comunicación con el más allá. La luz de las llamas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras colocaba la muñeca en el centro del espacio. Mientras recitaba las palabras del diario, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire estaba eléctrico, y una sensación de expectativa se apoderaba de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo estuviera a punto de cruzar una frontera entre los mundos. La tensión en el ambiente aumentaba, y podía sentir la presencia de algo a mi alrededor. El miedo y el coraje se mezclaban dentro de mí, pero continué con el ritual, decidida a ayudar a Clara. Entonces, escuché susurros, pero ahora eran más altos, más claros. Las voces parecían venir de todos lados, resonando en las paredes del cuarto. No podía entender exactamente lo que decían, pero era evidente que algo estaba comunicándose conmigo. La muñeca en el centro del cuarto comenzaba a parecer más viva, como si estuviera absorbiendo la energía que estaba invocando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sabía que había cruzado un límite. A medida que los susurros aumentaban, una imagen comenzó a formarse en mi mente. Vislumbres del pasado de Clara surgían, mostrando momentos de dolor y desespero. Las tragedias que mencionó su historiador se estaban desplegando ante mí, y pude sentir la intensidad de su lucha. Era como si Clara me estuviera mostrando todo lo que había enfrentado, y la conexión entre nosotras se volvía cada vez más fuerte. Decidí que necesitaba ser la voz de Clara, la defensora de su historia. Con determinación, continué recitando las palabras del ritual, pidiendo que la presencia se manifestara, que me mostrara lo que era necesario para liberar el alma de Clara. El ambiente estaba cargado de energía, y sentía que estaba en un punto crucial, donde la verdad podría ser revelada. Sin embargo, la sensación de que estaba lidiando con algo muy poderoso y desconocido no me abandonaba. Sabía que cada palabra que pronunciaba podría tener consecuencias. Pero, por Clara, estaba dispuesta a correr el riesgo. La jornada para liberarla apenas comenzaba, y estaba decidida a descubrir la verdad y traer paz a aquella alma atormentada. De repente, la muñeca comenzó a moverse. Un frío recorrió mi espalda, y el pánico se apoderó de mí. Mi instinto era correr, pero algo dentro de mí me detuvo. En lugar de eso, respiré hondo y continué con el ritual, decidida a no dejar que el miedo me dominara. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, creando un ambiente de caos e incertidumbre. Era como si la casa estuviera reaccionando a la presencia que había invocado. En medio de la confusión, una sombra oscura apareció ante mí. Mi corazón disparó al reconocer la figura. Era Clara, pero no la Clara que había visto en el diario. Esta Clara era una versión distorsionada, con ojos vacíos que reflejaban desesperación y una sonrisa macabra que me llenó de terror. La sensación de que estaba ante algo más allá de mi comprensión crecía, y la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más opresiva. Ella me dijo que necesitaba ayuda, pero no era solo un pedido, había un tono de urgencia en su voz. Sin embargo, también había una oscuridad que permeaba sus palabras, como si hubiera una intención oculta detrás de su súplica. La presión aumentaba, y sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Era como si la propia casa se estuviera alimentando de mi miedo, intensificando la presencia que se había manifestado ante mí. Con todas mis fuerzas, grité para que se alejara. Las palabras salieron de mí como un grito primal, un intento desesperado de recuperar el control de la situación. La sombra comenzó a dudar, y me di cuenta de que mi determinación estaba, de alguna manera, afectando a la entidad que se presentaba como Clara. Era un momento crucial, y sabía que no podía titubear. Fue entonces cuando la sombra comenzó a disiparse, lentamente, como humo desvaneciéndose al viento. Una luz intensa envolvió la habitación, bañándolo todo en un brillo deslumbrante. La sensación de alivio comenzó a apoderarse de mí, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. La muñeca cayó al suelo, y, con eso, un silencio absoluto se instaló. El ruido del caos que antes reinaba fue sustituido por una calma inquietante. En ese silencio, me di cuenta de que había conseguido, de alguna forma, alejar la presencia maligna que intentaba dominarme. Pero, ¿qué significaba eso para Clara? La luz que iluminaba la habitación parecía prometedora, pero también traía consigo una sensación de despedida. Sabía que la batalla no había terminado, Clara aún necesitaba ayuda, y estaba decidida a no rendirme. Mientras el silencio se extendía,
una nueva determinación se formó dentro de mí. Necesitaba entender lo que había sucedido y cómo podría ayudar a Clara a encontrar la paz que tanto deseaba. El diario aún estaba en mis manos, y las respuestas podrían estar escondidas en las páginas que aún no había explorado. La jornada para desentrañar los misterios de la casa y del alma de Clara continuaba. Con la muñeca caída en el suelo y la luz comenzando a apagarse, sabía que el camino por delante sería difícil, pero no estaba dispuesta a rendirme. Estaba decidida a enfrentar lo que fuera necesario para liberar a Clara y, tal vez, encontrar una manera de liberar a la casa del ciclo de dolor que la aprisionaba. La conexión entre nosotras era fuerte, y estaba lista para continuar la lucha. Al día siguiente, desperté en el suelo de mi habitación, sin recordar cómo había llegado allí. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y la casa estaba en un silencio absoluto. Los susurros que antes resonaban en las paredes habían cesado, dejando un aire de tranquilidad en el ambiente. Sin embargo, una extraña sensación de vacío flotaba en el aire, como si algo esencial estuviera faltando. La muñeca, que había sido el centro de tantos eventos perturbadores, estaba completamente ausente. Con un mixto de alivio y confusión, me levanté y comencé a evaluar la situación. La sensación de ser observada había desaparecido, y eso debería ser una señal positiva, pero una parte de mí se sentía inquieta. Sabía que la experiencia que viví en la casa no era algo que pudiera ser fácilmente olvidado. Los recuerdos de los momentos de terror y desesperación aún estaban frescos en mi mente, y la lucha de Clara resonaba dentro de mí. Decidí que era hora de dejar esa casa atrás. La idea de partir me trajo una sensación de libertad, pero también una profunda tristeza. Clara finalmente había encontrado la paz que tanto deseaba, pero no podía evitar sentir que había algo más que podría haberse hecho. La conexión que formé con su historia me hizo darme cuenta de cuánto las vidas y experiencias de las personas pueden impactar a las generaciones futuras. Al mudarme, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El peso que llevaba en mi corazón comenzó a disiparse, pero las memorias de la joven que luchó contra las fuerzas que la aprisionaban permanecerían conmigo. La experiencia me enseñó que algunas historias nunca deben ser olvidadas, y que hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Cada sombra y cada susurro en la casa tenían un significado profundo, y estaba decidida a honrar la memoria de Clara. Mientras conducía lejos, miré por la ventana y vi la casa alejándose, envuelta en un mixto de luz y sombra. Era como si la propia casa estuviera guardando los secretos de Clara, esperando que alguien los descubriera. Lo que ocurrió allí no era solo una historia de terror, era un relato de lucha, esperanza y, finalmente, liberación. Sabía que, de alguna forma, Clara me había elegido para ser su voz, y eso era un privilegio que llevaba conmigo. Espero que, al compartir mi historia, pueda ayudar a otros a entender que, a veces, lo que está oculto en las sombras es más real de lo que imaginamos. La vida está llena de misterios, y muchas veces las experiencias más profundas están más allá de nuestra comprensión. Al contar sobre Clara, no solo preservo su memoria, sino que también invito a otros a reflexionar sobre sus propias experiencias y la importancia de escuchar las voces que a menudo permanecen en silencio. Así, dejé esa casa, llevando conmigo la historia de una joven que buscaba libertad. Clara se convirtió en parte de mí, un recuerdo constante de que la lucha por la paz y la comprensión nunca debe ser subestimada. Estoy decidida a seguir compartiendo esta historia, para que otros puedan aprender de lo ocurrido y, tal vez, encontrar sus propias maneras de liberar las almas que aún están atrapadas en las sombras. La jornada no termina aquí, apenas ha comenzado. La historia de Clara y la experiencia que viví me transformaron de maneras que aún estoy comenzando a entender. Y, mientras sigo adelante, llevo conmigo la certeza de que cada historia tiene un poder único para resonar y tocar vidas, incluso aquellas que han sido olvidadas por el tiempo.